Hermano, estamos en la segunda parte de esta interesante charla sobre el presidente Gabriel García Moreno y su legado histórico. Nos acompaña el licenciado Carlos Guerrero. ¿En Gracias qué por parte estar. me quedé? ¿En qué parte me quedé? Disculpen, yo creía que ya había finalizado. ¿En qué parte me quedé? En la que Faustino Lemos Reyo le había dicho que muere jesuita con casaca. Bueno, ya. Entonces García Moreno hace un esfuerzo grande y le dice, Dios no muere. Ya, entonces, después de esto, García Moreno recibe la extrema unción. Bueno, les cuento que aquí hay un dato interesante. Eh, Aquí se le acerca un sacerdote catalán que se llama el padre Massampero. Provisionalmente, ahora hemos investigado y este sacerdote era carlista, o sea, García Moreno ha tenido una diplomacia carlista secreta. ¿En qué sentido? En que sinceramente me imagino que tuvo alianza con esta organización eh, político española y de defensa católica, tal vez porque los jesuitas que venían de España eran los españoles, eran posiblemente carlistas y eran los que se encargaban de que aquí la, digamos, lo que es el catecismo y el buen desenvolvimiento del orden católico esté. Entonces, digamos, tuvo ese apoyo por parte de García Moreno. Bueno, García Moreno al final es trasladado a la catedral, donde recibe los últimos auxilios religiosos, perdona a sus enemigos, que es algo bien, bien increíble de García Moreno, que con todo lo maltrecho que es, le da la unción. Bueno, sobre Rayo, a Rayo lo ajustician ahí mismo, le dan un balazo en el ojo, muere antes que García Moreno. Muere tuerto. Sí, sí, muere tuerto. ¿Qué pasa? Que esta noticia conmueve al mundo, especialmente a los católicos, y para el Ecuador fue un golpe duro, porque García Moreno lo había organizado, culturizado, estructurado, y le había firmado su personalidad internacional. Incluso cuando le hacen la autopsia, el doctor francés Gairaud pesa el cerebro de García Moreno y es un cerebro grande, voluminoso. Él dice que este cerebro es de una persona inteligente y él pide su dimisión. Dice, yo me voy del país porque yo no puedo creer que, que hayan asesinado a un hombre tan bueno. Y él dijo, creo que después de la muerte de García Moreno se van a venir abajo todas las cosas. Y sí, eh, al año cerraron la Politécnica, eh, algunas instituciones fueron poco a poco paralizándose. Las religiosas se mantuvieron de pie hasta cuando llegó la época liberal, pero lo importante es que estas cosas estuvieron bien estructuradas y a pesar de todas las persecuciones, sobrevivieron y es el legado de García Moreno, como el telescopio, el tren, todas estas obras se mantienen hasta el día de hoy, nuestra identidad religiosa, la consagración, ¿ya? Incluso el Dios no muere fue utilizado por los cristeros. Anacleto González, que muere el 1 de abril de 1926, dice, escuchen las Américas por segunda vez te grito, yo muero pero Dios no muere. Con eso él daba a entender que García Moreno era su modelo para su lucha de defensa católica. Entonces, ese es el legado que García Moreno nos da en todos los ámbitos. Gracias. Gracias por esta excelente conferencia. Bueno, hay muchas cosas más que decir, pero es el momento de las preguntas. A los quienes deseen hacer preguntas pueden hacerlo ahorita. Adelante. Una pregunta, por favor. Siga, siga. Sí, gracias. García Moreno eh, tuvo una relación importante con los jesuitas. ¿Nos pueden comentar un poco más quién fue el padre Teodoro Wolf y qué relación tuvo con García Moreno? Gracias. Ya, el padre Teodoro Wall era un gran sabio jesuita. Se estaba formando
eh, si no me equivoco, aquí mismo hizo su incorporación religiosa. Digamos, hubo un choque, ¿no? Creo que eso sí saben algunos. Hubo un choque por lo que García Moreno trataba con los jesuitas, pero dentro de la comunidad jesuita habían como dos facciones, ya había dicho. Una facción como muy conservadora, que eran los españoles. Ellos se preocupaban mucho en que el catecismo y la Biblia se cumplan a rajatabla, pero en cambio también estaban los jesuitas alemanes. Ellos también eran muy católicos, pero creían que de verdad la iglesia tenía que tener cierta actualidad, o sea, sin desprenderse de lo antiguo, ¿no? ¿Ya? Y que por eso ellos sí se especializaban en las ciencias modernas, ¿ya? Como la química, la matemática y la más discutida en esa época, que era la geología, que incluía ¿cómo se llama esto? La teoría. El darwinismo. A pesar de que García Moreno apoyó el sílabus del Papa Pío IX, que parece como contradecir el creer en la teoría de la evolución, García Moreno permite el estudio de la teoría de evolución por medio de Theodore Wolff. Entonces esto sí fue un revuelo. Incluso vino un padre de familia a contarle a los jesuitas españoles. Entonces vienen este padre, con el permiso de los jesuitas, a contarle a García Moreno que sí, que el padre Hugo le está enseñando esto. Entonces García Moreno al pan, vino, al César lo que desea, sí. Yo traje al padre Hugo para que dé ciencia, no catecismo. Entonces, señores, está enseñando ciencia en un aula, no está enseñando catecismo en una iglesia. Entonces, como que la gente ya no quiso discutir eso, se retiró. Bueno, después hubo otro intento. El padre Theo Wolf dio otra clase. Bueno, esta vez le fueron con la queja a Monseñor Checa. Monseñor Checa también estaba preocupado. Manda a unas personas particulares para que vean el desenvolvimiento del padre Wolf. El padre Wolf se sintió como ya ofendido. Esto, como que le invadieron mucho su espacio ya. Entonces, desde ahí el padre Wolf como que eso se hizo un poco más aparte. Y bueno, creo que sí le afectó fue por lo que cuando hizo el viaje a Galápagos, quería que le acompañe el presidente García Moreno. Un dato curioso, si García Moreno tal vez hubiera viajado con el padre Wolf, porque el viaje era, si no me equivoco, en junio, y terminaba el año siguiente, no hubiera sido asesinado ya. Imagínense, si hubiera ido con el padre Wolf, pero García Moreno dijo que tenía que quedarse aquí porque eran las elecciones, pues. Y de paso, el padre Wolf tenía un compañero científico, pero era protestante, entonces le había pedido a García Moreno que la acompañe, le dijo que no, que si iba a hacer el estudio solo iba a él porque no permitía, no quería que un protestante esté en esta investigación. Entonces como que sí le molestó eso al padre Wolf y bueno, creo, si no me equivoco, el padre Wolf al final se hace protestante ya, o sea, era jesuita, pero por estos sinsabores que se llevó, bueno, pero igual sí escribió unas buenas obras. Cuando fue católico dejó de serlo. Igual tuvo su respeto a la iglesia y tuvo su admiración a García Moreno. Entonces eso con el padre Wolf. Y bueno, creo que hay un accidente geográfico que se dañó en la isla Galápagos que se llama el Arco de Wolf, que era algo así, ¿no? Si no me equivoco. ¿Otra pregunta que quieran hacer? Perdón, Carlos, solo para aportar. Hay un Sí, volcán que se llama Wolf, hay una isla que se llama Wolf, sí, una isla, exacto, en Galápagos. correcto, y también había un arco llamado Wolf, sí. Sí, el arco, por eso sí. Ya, porque a veces siempre escuchamos en la isla Galápagos Charles Darwin, pero acuérdense que también la isla fue visitada por Theodore Wolff y por Humboldt, ¿no? Entonces sí, la isla Galápagos sí ha sido visitada por varias personalidades. ¿Alguna pregunta más?
buenas noches, hermanito. De cualquier tópico. Sí, una Sí, consulta. Exactamente en la historia, ¿cuál es el motivo por el que Faustino Rayo mata a García Moreno? Porque hay algunas versiones, pero en lo que usted ha estudiado. Bueno, en Faustino Rayo hay dos motivos que a veces los historiadores lo pasan muy, no sé, lo obvian, o sea, no lo quieren tocar, pero uno es el resentimiento. El Rayo está resentido con García Moreno. Hay una buena novela que se llama Rayo. Lastimosamente es escrito por un autor de izquierda y sí hace un buen enfoque. Lo malo es el desenlace. El desenlace es lo malo. Entonces, aquí a Faustino Rayo hay que analizarlo desde un punto de vista psicológico. Ya, Faustino Rayo tuvo problemas en Colombia, lo acogió García Moreno aquí, ¿ya? Y le dio el beneficio de apoyarlo en su gobierno, en lo que es con los militares, ¿ya? Entonces, digamos, Rayo lo vio como una especie de papá, García Moreno. Incluso creo que fue padrino de uno de los hijos de él, cuando tuvo su compromiso, porque Rayo tuvo dos compromisos, ¿ya? Uno en Colombia, que ahorita no me acuerdo el nombre, y con Mercedes Carpio, que es la mujer que tuvo aquí en Ecuador. Ya, entonces, parece que el resentimiento de Rayo fue eso, o sea, como García Moreno ya no le confiaba cosas, porque se dio cuenta que ya Rayo no le funcionaba como antes. ¿Por qué? Porque Rayo comenzó a hacer cosas chuecas, comenzó a hacer conspiraciones, comenzó a maltratar a los indios. Entonces, aquí viene el otro dato. Rayo estaba en Napo haciendo negocios ilícitos, entonces le vendía productos a los indios y quería que los indios le dé perlas o le dé oro o diamante, cualquier metal precioso. Entonces los jesuitas vieron esto, fueron a denunciar a García Moreno y García Moreno le dice a Rayo que tiene que abandonar Napo y quedarse en Quito, ¿ya? Esa es la versión original, porque siempre nos enseñan que García Moreno de Quito lo manda a Napo. No, al contrario, de Napo lo trae a Quito y esa es la molestia de Rayo, que incluso apela al presidente para que remueva su decreto y le permita. Y García me dice, usted me puede escribir 40 o 50 veces y yo no voy a revocar mi orden. Usted se me quede en Quito y se me quede en Quito. Entonces, Rayo se resintió. Aquí se resintió y la avaricia. O sea, él quería ese dinero y García Moreno le da un estipendio. O sea, le reconoce que si iba a tener una pérdida, pero él no quiere. Incluso él era talabartero, o sea, personas que trabajan con el cuero, y había bastantes negocios. Incluso aquí hay un dato irónico. Comenzaron a abrirse puestos de varias nacionalidades y Rayo dice, oh no, dice, en Quito todo extranjero se viene a ser millonario, pero, o sea, si él, o sea, él no era ni ecuatoriano, era colombiano, o sea, critica las inversiones extranjeras cuando él también se benefició de eso. Y después viene la conspiración, vienen estos muchachos que con la ayuda de la masonería le proponen a Rayo matarlo a García Moreno, ¿ya? Rayo al principio se niega, dice, no, dice, yo de verdad sí tenía un odio, pero con el paso del tiempo como que se me ha bajado. Dice, pero, ¿y si le decimos que matar a García Moreno tiene una remuneración económica muy grande? Entonces Rayo dice, qué bueno estuviera dispuesto, pero si le garantiza que no le va a pasar nada. Dice, no va a pasar nada porque tenemos al ejército a favor nuestro. Dice, ¿quieren deshacerse de García Moreno? Entonces Rayo dijo, yo lo hago. Entonces, ese es el motivo real que Rayo mata a García Moreno. Uno es por el resentimiento y dos es por la avaricia.
Y después de 40 años, en 1921, como se celebraban los 100 años del nacimiento de García Moreno, este señor Roberto Andrade le dice a un cubano, a Gramonte, que escribe un libro hablando de que Rayo mató a García Moreno por lío de falda, que es lo que conocemos. Entonces, una calumnia que viene después de 40 años, porque hay un libro que pueden leer en Quito, también pueden conseguir aquí en la Biblioteca de Guayaquil, que es el proceso judicial de la muerte de García Moreno. Todos los testigos, son 100 testigos presenciales, nadie hace alusión a un lío de falda. El único que lo hace es este señor por Roberto Andrade después de 50 años. Entonces, bueno, después de 40 años. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A los testigos inmediatos del 6 de agosto de 1875 o a este señor en 1922 que se le cueste dato? Bueno, fuera que tuviera, no sé, un documento que avale, porque puede ser verdad que a pesar de que sea una distancia grande, pero muéstrame un documento, no hay documento. Entonces, ¿cómo que decía? Había un autor, ahorita no me acuerdo, pero es un mexicano que decía que la historia de los líos de falda de García Moreno es como un cuento de viejas. Entonces no es digno de ser creíble, pero bueno, aquí lastimosamente en nuestro país estamos con mucha mitografía, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. La muerte de García Moreno por parte de Rayo es provocado por el resentimiento y la avaricia. J. Velasco, algo así será. Jaime Belezaca, adelante, Jaime. Buenas noches, buenas noches. Perdón, estaba con el micrófono apagado, disculpen. Hermano, ya le iba a preguntar, pero usted ya contestó que esa versión del lío de faldas nace 40 o 50 años después. Incluso yo le iba a preguntar eso porque en Ecuavisa pasaron un documental hace algunos años atrás y básicamente lo que en ese documental muestran es que García Moreno se había fijado en la mujer de este señor y para poder estar con la mujer de este señor lo manda al oriente, supuestamente a trabajar en una gobernación cuando eso no era más que una casa de caña. Pero bueno, usted dice que esta versión o esta calumnia es algo que nace 40 años después. Siendo así, eh, si usted nos pueda recomendar algún libro como para nosotros también poder investigar, leer, aprender un poco más, porque de lo que yo he aprendido en la vida es que lastimosamente la historia siempre va a tener dos versiones. Las personas que la escriben de una forma, desde un punto de vista, desde su realidad, y quienes la escriben desde la otra realidad. Y después, cuando pasan muchos años, las personas que están después de esos eventos, después de muchos años, les resulta un poco complicado entender algunas verdades, como es el caso de nosotros. Por ejemplo, después de 50, 60, después de 100 años, habrán libros que eh, elogien de una u otra forma la gestión que hizo el señor Rafael Correa, mientras que habrán otros libros que lo catalogarán como un presidente nefasto para el país. Pero esas personas que estén después de nosotros muchos años, si no vivieron esa realidad, no van a poder tener un criterio real. Entonces, gracias por el tiempo de desarrollar mi pregunta y si tiene algún libro o libros que nos pueda recomendar, yo le quedaría muy agradecido. Sí, yo le pasé por mí a Juanito. O sea, uno es el que yo dije, el libro de proceso. Hay otro que es el libro de Wilfrido Lor, García Moreno su asesino. Y hay otro libro que escribió do César Pérez Moscoso, que se llama En honor de la verdad, que habla Faustino Rayo. Bueno, les digo algo de mi propia historia. Cuando García Moreno muere, Francisco Javier León, que es el vicepresidente en ese momento, él manda a imprimir unos papelitos, dice el mayor atroz crimen se ha acabado de cometer, o sea, el asesinato de García Moreno dice,
murió con la palabra Dios no muere en sus labios. Y él dice, frente al Congreso y en el diario lo deja escrito, dice, García Moreno es el hombre más noble y más puro que he podido conocer. Entonces, yo digo, si todo el mundo sabía el lío de falda, ¿cómo me voy a atreverle a decir a García Moreno que es el hombre más puro? O sea, ni de broma, pues. O sea, bueno, uno me puede decir, bueno, pero es que era el vicepresidente, el amigo de fútbol, le puede tirar flores al difunto. Como dicen que no hay muerto malo, pero aquí viene Federico González Suárez. Y ustedes saben bien que fue obispo de Quito, de Ibarra, pero realmente no era muy conservador, era de tendencia liberal, incluso fue amiguísimo de Alfaro. Ya entonces, él el 22 de agosto, si no me equivoco, da la corona fúnebre a García Moreno y la policía se lo lleva preso porque según una persona dice que había hablado mal de García Moreno. Entonces él enseña la prédica, porque usted sabe bien que antiguamente el sacerdote la prédica la ponía en papel, ¿no? Entonces él dice, ¿quién le puede mancillar a García Moreno su vida? Solo un ser maldiciente, dice. Y los motivos que movieron a Rayo fueron otros. O sea, incluso él. Y él dice, y yo no soy amigo de García Moreno. Él lo dice. Pero sin embargo, yo no voy a hablar mal de él. Bien, por eso. Entonces, ahí está otro testimonio que habla a favor de García Moreno y de una persona que no comulga con él. Entonces, por eso vuelvo y repito, el que quiere creer en los líos de falda está libre de hacerlo, pero como digo, el lío de falda es como el famoso que coman pastel de María Antonieta. Sí saben que nunca lo dijo, ¿no? Pero sin embargo la gente repite un montón. Ay, que María Antonieta dijo que coman pastel y por eso se le tiraron los franceses encima. Ya, también es un mito. O también, sin embargo, se mueve de Galileo Galilei. Tampoco lo dijo, sin embargo. Bueno, hay bastantes. O el mito de la Doca de Don que muere baleado con la bandera en la boca. Los de Marianita, pues dijo que el Ecuador no se va a destruir por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Eso también no tiene sustento. Claro, aunque bueno, algunos dicen que posiblemente hay una confusión, que tal vez lo dijo la otra Marianita, pero tuviera que averiguar eso. O sea, la madre Marianita es Jesús, Mariana es Jesús, Perdón, Carlos, la Virgen de Buen ¿puedo Suceso. aportar en algo? Sí, Marianita de Jesús dijo efectivamente que no se destruiría por terremotos, sino por malos gobiernos, pero ella mencionó la palabra patria, nunca habló de Ecuador, ¿sí? Ella dijo patria, y esto es es algo que abre el debate, ¿no? Pero fue Marianita, confirmado. bueno, si me pudieras pasar ese documento, porque te cuento que hay personas que sí ponen en duda, por eso que algunos dicen que si es Mariana, es tal vez la madre Mariana quien lo dijo, pero como realmente, acuérdate que la madre Marianita pasó a las sombras, mientras que en cambio Marianita Jesús sí fue conocida, entonces por eso tal vez se le puede adjudicar la frase de la primera a la segunda. Ya, a veces pasa esas cosas. Bueno, no puedo garantizar tampoco de mentir, pero eso es lo que tengo en conocimiento. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre Pregunta don algo. Gabriel? ¿Mande? Hagan preguntas, digo que hagan Hola. preguntas. Adelante. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Adelante. licenciado Carlos Guerrero? Un placer saludarlo. Buenas noches. Bien, en lo poco que yo he leído del expresidente Gabriel García Moreno es que él hizo un negocio con el Vaticano, firmando un concordato en aquellos tiempos, ¿no? Religioso. Y bueno, yo quería saber que ese concordato o acuerdo que él hizo con el Vaticano pues tuvo que ver algún beneficio para nuestro país, más que todo en la Iglesia Católica, ¿no? Yo sé que él negoció con el Vaticano y bueno, hizo lo que es la cultura, la educación y también él en esos tiempos que él hizo esa firma con en Roma, tuvo mucho apoyo y control sobre las iglesias católicas en nuestro país. Quería saber qué beneficios trajo en aquello en su gobierno
esos acuerdos que él hizo con el Vaticano. Gracias. Claro, por medio del concordato él pudo traer las órdenes religiosas, ¿ya? O sea, porque por medio de él había una cartera y él sabía bien qué organización o congregación era que podía servir para su proyecto político. Por eso es que él, y esto era todo un protocolo, se le comunicaba a Monseñor Checa se le comunicaba digamos, al responsable, o sea, al director o fundador al que estaba al frente de dicha orden o congregación, y esto pasaba por el Papa, por eso digo, o sea, había todo un protocolo, pero se cumplía, ¿ya? Como en el caso del patronato real, había veces que el rey, si quería, tomaba la decisión sin avisarle al Papa o la resolución del Papa no llegaba y todo. Por eso es que el patronato al final se terminó colapsando. No es que sea malo el patronato, sino que hubo abuso, ¿ya? Con el concordato podía haber abuso, pero como García Moreno estaba al frente, no hubo esos abusos. Dado en vida como el patrono del concordato, ¿ya? Y se le permitió la reforma del clero. Eso fue lo beneficioso. ¿Por qué? Porque incluso la misión geodésica, cuando vino aquí, si ustedes leen los libros de los científicos que vinieron a la orden geodésica, se quedan sorprendidos. Aquí la gente era muy... ¿Cuál sería la palabra para explicar esto? Bueno, era el hedonismo puro, ya, o sea, parece increíble que la Quito Curuchupa era muy, muy relajada, ¿ya? Y eso incluía sacerdotes y monjes. Entonces, este problema fue de 200 años y García Moreno se encarga, o sea, logró lo que no pudo ni el rey de España ni los obispos de Quito, o sea, lo logró García Moreno. Entonces, para que vean la grandeza de García Moreno, así sea que lo haya hecho con palabra o como dicen algunos, o hasta con garrote, porque como digo, era un mal de 200 años y tenía que de una forma sacárselo. Entonces, con esta reforma ganó el país porque García Moreno tenía una piedra angular y su piedra angular tenía que ser digna, ¿ya? Entonces, imagínense, y la piedra angular que escogió él fue la iglesia, porque él amaba la iglesia, por eso que él fue duro con estas fallas. ¿Ya? Otro beneficio del concordato es que García Moreno pudo darnos, si no me equivoco, 4 obispados. Ya, el obispado sí, el de Puerto Viejo, el de Ibarra, el de Loja, y de estos obispados salieron grandes santos. Ya está Monseñor Schumacher, está Monseñor Macia, el uno se fue a Colombia, el otro a Perú, y actualmente están con causas de beatificación. Entonces, y ese fue beneficio incluso, aquí trajo a los hermanos cristianos, el primer producto de los hermanos cristianos fue el hermano Miguel Febres Cordero. Entonces, son todos esos beneficios que se puede ver, diplomáticos, estratégicos, culturales, incluso hasta en el orden religioso y de santificación. Ya, es algo grande lo que hizo García Moreno por el concordato. Actualmente no hay concordato, ya. Tenemos un modus vivendi porque el concordato sí se lo quiso sostener y se le hizo algunos arreglos para que la gente lo pueda tolerar, pero al final creo que a los 2 años lo vino a suprimir el presidente Ventimiglia. Entonces ya no hubo concordato. Después hubieron unos concordatos que no valieron la pena y bueno, hasta que ya en el siglo pasado, por la época de los 30, 40, se negoció el modus vivendi. Muchas gracias, licenciado Carlos Herrera. Pase bien. Bendiciones. Ya. Carlitos, una pregunta. Sí. Carlitos, todos conocemos la famosa frase "mi pluma lo mató", atribuida supuestamente al escritor ambateño
Juan Montalvo, haciendo referencia a la muerte del presidente García Moreno. La pregunta es, ¿esa frase la dijo verdaderamente Juan Montalvo o no? Y si no la dijo, ¿de dónde sale esa frase? Ya, la frase no existe como tal, porque incluso hay variaciones. Y si hay variaciones, quiere decir que entonces la frase no es correcta. Ya, porque algunos dicen que lo dijo el mismo día que se enteró, cosa que es imposible porque Montalvo estaba en otra parte, otros dicen que lo supo a los meses, otros dicen que lo dijo al año. Entonces, si tú lees eso, siempre hay esa versión, que Juan Montalvo lo dijo en tanto lapso de tiempo. Entonces, ahí ves una pequeña falencia. Otra cosa es que Juan Montalvo varía la frase. Por ejemplo, uno dice, mi pluma lo mató, mía es la victoria, mi pluma lo mató, mía es la justicia, o algo así, mi pluma lo mató, o sea, hasta la complementan ya. Es como también con García Moreno decía, los enemigos los enemigos de la patria y religión pueden matarme, pero Dios no muere, ya. O sea, lo decía antes, por eso que cuando él muere, García Moreno lo que alcanza a balbucear es Dios no muere, pero en cambio no es que tú veas a Juan Montalvo a cada rato decir, mi pluma lo mató. Entonces, con García Moreno hay un precedente y se afianza en el momento de la muerte. Con Juan Montalvo no. Entonces, son personas afines al liberalismo que le quisieron adjudicar esta frase. O sea, es una adjudicación tardía. Y eso creo que un escritor mexicano, mexicano-ecuatoriano, Alfredo Pareja Discanseco, es el primero en asegurar lo que te estoy diciendo en su segundo tomo de la historia del Ecuador, y él dice que tú puedes revisar toda la obra de Montalvino y no vas a encontrar la frase, que puedes quemarte los ojos y no vas a encontrar la frase. Lo que se dice, desdichado el pueblo y sus jóvenes que no se atrevan a matar al tirano. Ya, eso sí lo escribió. Es lo único que sí es cierto. Pero eso de que mi pluma lo mató es un invento. Pero tampoco tenemos, Carlito, la certeza histórica de quién se la adjudica a Juan Montalvo. No, ahí sí no pudiera decirte. Eso sí sería para un buen estudio. Sí, pudiera ser, pero no te puedo decir, pero como te digo, es algo tardío porque imagínate. Alfaro, que lo conoció a Montalvo, sabes bien que Alfaro era amiguísimo de Montalvo y le pagó los libros y las obras. Tú no puedes creer que Alfaro decía, bueno, mi amigo dijo que lo mató a García Moreno con su pluma. O sea, ni siquiera Alfaro te sostiene ese mito. Pues te digo, es algo tardío. Entonces eso con Juan Montalvo no... Ya, incluso con Juan Montalvo también, volviendo al tema sobre los carlistas. Si leen la dictadura perpetua, Juan Montalvo menciona a los carlistas. Incluso ahí también hay un nexo carlista que ni yo me di cuenta, sino que en la dictadura perpetua dice que de un lado al otro mundo, por el istmo de Panamá, pasan los frailes, pasan los jesuitas y pasan estos carlistas. Entonces, Juan Montalvo también toca a los carlistas. Por ejemplo, esa es otra cosa que la gente no sabe y que te digo aquí. O otra cosa también que Juan Montalvo te garantiza que Otto von Bismarck es el asesino de García Moreno. Y a veces no se toca eso. Para que veas que a veces más la gente sabe un mito que una verdad de Juan Montalvo. Ya, otra pregunta. Perdón, ¿puedo hacer otra pregunta? Adelante, adelante. Sí. Carlos, ¿cuántas veces se casó García Moreno y cuántos hijos tuvo? A ver, si no me equivoco, entre los hijos de García Moreno se estipula que pudieron ser entre 8 o 9 hijos. ¿Ya? Del primer matrimonio con Razas Casubi, la mayoría fueron abortos y creo que por ahí uno que duró un par de meses. En el caso de la otra esposa, sí, creo que también fue un aborto, pero los demás sí murieron a temprana edad. El único que sobrevivió fue don Gabriel García Gómez, porque como ya estaba en la escuela de obstetricia, la esposa de García Moreno, ¿cómo que se llama?
Mariana del Alcázar cumple con esto de su embarazo, ¿ya? Y logra tenerlo a Gabriel García Gómez, pero bueno, Gabriel García Gómez no dejó descendencia, o sea, murió solo ya. Entonces se murió, creo, como, no sé si fue a los 62, 66 años, pero entonces eso con todos los hijos de García Moreno. El único que se llegó grande fue Gabriel García Gómez porque, como digo, le hicieron un tratamiento para que la mujer, sí, el hijo nazca y de paso se desarrolle, pues, cosa que no había. Entonces, para que vean que hasta eso trajo García Moreno, ese beneficio a las mujeres. Incluso creo que una de las hijas de García Moreno está enterrada junto con Marianita de Jesús, y también se llama Mariana, la hija en honor a la mamá, pues. Bien, queremos agradecerte, Carlos, por este tiempo que nos has brindado, darte gracias por este espacio, y esta es tu casa, ya sabes, cuando desees darnos esta conferencia, adelante, ¿sí? Te dejo con tu despedida, Carlos. Bueno, como despedida también les quería decir que para el próximo mes, en septiembre, 16 de septiembre, el Congreso de 1875 firmó un decreto en honor a García Moreno, un decreto que no se ha cumplido en su totalidad, lastimosamente. Eso te lo pasé a ti, Juanito. Bueno, les cuento, este decreto me movió, bueno, voy a explayarme un poco, experiencia mía personal, a escribirle en esa época las autoridades eclesiásticas, políticas, jurídicas que tenemos, porque no sé si saben, pero García Moreno merecen 2 reconocimientos póstumos. Uno por parte de la Iglesia, ¿ya? Tiene que ser proclamado santo, y otro por parte del Estado ecuatoriano, que tiene que ser proclamado como el ilustre regenerador y mártir de la patria ecuatoriana. Entonces, le escribí a la alcaldía, me permitieron las casas abiertas, le escribí al gobierno, que en esa época era el presidente Correa, no, la verdad, la asamblea se me atendió, llegó el comunicado del presidente Correa, bueno, porque algunos me decían, no le escriba, que son masones, toda esta gente, todo. Bueno, y bueno, pero hay que arreglarlo. Bueno, no hubo ni un ataque, no una persecución, ¿ya? Porque sí me dijeron que sí, que me había metido en la boca del lobo. Lo que sí me dio una respuesta afirmativa, y bueno, se permitió las fotografías antiguas de García Moreno y los repositorios, agradecido con eso por parte de esa época, en 2014, que, como digo, el presidente Correa colaboró y el alcalde de Guayaquil también colaboró. Por parte de la iglesia el proceso es un poco más lento, porque creo que tal vez la iglesia tiene un poco de temor en el sentido de las pasiones que levanta García Moreno en los políticos, pero en cambio